Bien, Oh, ok, buenas noches, ¿qué tal? Nuestro grupo va a hablar sobre lo que es el conflicto de la economía en las guerras. Los integrantes son Jonathan Iturralde, Jeremy Miranda, Luis Estupiñán, Jorge Aveiga, Jocelyn Párraga y Ainhoa Bajaña. Bueno, cuando hablamos de la economía en las guerras, se ve afectada al aumentar el gasto militar y desviar recursos de la economía civil, ya que esto se destina a la destrucción de infraestructuras, alteraciones en el comercio y cambios en mano de obra. En estos puntos de la economía de las guerras, va a hablar cada uno de nuestros compañeros específicamente sobre la eficiencia, la eficacia y la efectividad, y algunos puntos claves que nos van a hacer entender cómo la economía de manera positiva o negativa afecta en ese entonces. De paso, siguiente compañera, compañero. Sí, en este concepto tenemos conceptos económicos aplicados al saqueo o botín de guerra, utilizando una herramienta como son las 3E, que sería eficacia, eficiencia y efectividad. Teniendo en cuenta que en la eficacia podemos decir que se centra en la optimización de los objetivos para alcanzar un objetivo establecido. En una guerra, esto significa utilizar los recursos militares y económicos de manera que minimicen los costos y maximicen los resultados. Por otro lado, tenemos la eficiencia, que se requiere la capacidad de alcanzar un objetivo específico. Esto implica que lograr los fines militares o políticos propuestos, como la conquista de territorios o la eliminación de alguna amenaza. Y podemos terminar con la efectividad, que es la combinación de la eficacia con la eficiencia, evaluando si se logran los objetivos deseados, sin desperdiciar ningún tipo de recursos. Podemos decir que podemos utilizar estas tres E en el momento de alguna guerra. Adelante, mi compañero Jeremy. Como siguiente tema tenemos los puntos claves para entender el análisis de la guerra desde una perspectiva económica. Durante la guerra, la economía experimenta importantes cambios en sus estructuras y funcionamiento, afectando diversas variables sociales y económicas. Uno de los puntos claves es los costos directos e indirectos. Eh, Eh, las guerras modernas generan enormes costos económicos, tanto directos como indirectos. Un estudio del Instituto Económico de Paz estima que el costo global de la violencia aproximadamente es del 9,8% del PIB mundial en 2023. Estos costos incluyen gastos militares, las consecuencias económicas, la destrucción de la infraestructura, pérdidas humanas y desplazamientos, lo que afecta a una productividad de ese país a largo plazo. Como segundo punto, tenemos lo militar e industrial. Unas investigaciones muestran que las industrias de defensa ejercen una influencia considerable sobre la política exterior y de defensa de muchos países. Un estudio del Congreso de Estados Unidos estima que el gasto en defensa alcanzó los 767 mil millones de dólares en 2021, siendo gran pardo a empresas contratistas de defensa como Lockheed Martin y Boeing. Estas empresas tienen una influencia, tienen una influencia política significativa. En algunos casos, incentivan una postura bélica para sostener sus negocios. A continuación, mi compañero Luis Estupiñán. Como segundo punto tenemos el gasto económico y la reconstrucción postbélica, que significa que es lo que sucede después de la guerra. Tenemos como primer punto el impulso económico que existe a corto plazo y asimismo como existe a corto plazo también existen impulsos que son a largo plazo. Tenemos un ejemplo importante como el cual puede ser Alemania. Alemania después de la Segunda Guerra Mundial fue impulsado por el Plan Marshall. O sea que a través de todo esto, Alemania comenzó a tener una dependencia financiera, o sea que comenzó a ayudar, comenzó a tener ayuda externa, pero y rápidamente generó crecimiento, pero también era una dependencia inicial. También tenemos como segundo punto la guerra y el comercio internacional. En esto tenemos varios puntos claves.
Por ejemplo, tenemos el impacto de la guerra y el comercio de los precios, que es muy importante. También tenemos las sanciones y los bloqueos y el impacto en recursos clave. Y todo esto generan consecuencias económicas. ¿Qué significa esto? Que la fluctuación en los precios y la necesidad de nuevas rutas de suministro. Cuando dos países están en conflicto, como en este caso puede ser Rusia y Ucrania, por ejemplo, digamos que Ucrania comienza a recibir, deja de comenzar a recibir recursos de Rusia. Entonces lo que sucede es que Rusia bloquea estos suministros, haciendo que Ucrania deje de recibirlos y pueda satisfacer sus necesidades. Entonces, ¿qué es lo que sucede a través de todo esto? Entonces, que existe una reconfiguración comercial. Esto significa que los conflictos, este conflicto, como puede ser el ejemplo de Rusia y Ucrania, impulsa a cambios en nuevos sistemas comerciales. Y esto significa que comienzan a generar alianzas a largo plazo, como por ejemplo Ucrania con Estados Unidos, que comenzaron a generar alianzas donde Estados Unidos apoyaba a Ucrania, ya sea en armamento o ya sea en gasto militar o recursos básicos. Muchas gracias. A continuación, nuestra compañera Jocelyn. Yo les voy a hablar sobre lo que es la conclusión en lo racional en la guerra. Se refiere a las decisiones estratégicas y tácticas que buscan maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas. Esto influye en la planificación de los recursos, la evaluación de riesgos, diplomacia y la búsqueda de los objetivos claros. A menudo la racionalidad en la guerra implica el uso de lógica, análisis, para lograr una victoria efectiva, considerando tanto las consecuencias a corto como a largo plazo. Sin embargo, la guerra también puede ser influenciada por factores emocionales, ideológicos, culturales que pueden desafiar esta realidad. A continuación, mi compañera Bajaña. Ya para concluir con el tema sobre la guerra, en el término irracional podemos ver que a pesar de ser vista la guerra como un medio para alcanzar objetivos estratégicos, representa un gran costo humano y económico que difícilmente puede justificarse. Si bien es cierto, en algunos contextos puede generar beneficios temporales, como el impulso a la industrialización militar o a la obtención de recursos. Estos beneficios son efímeros y se ven eclipsados por la devastación que causa. La pérdida de vidas humanas, la destrucción de infraestructura y el impacto psicológico que causa a la población civil. Son consecuencias que perdurarán mucho más allá del conflicto mismo. Además, el endeudamiento que va a sufrir el país y la inestabilidad resultan un costo muy elevado del cual no nos vamos a poder levantar rápido. Entonces, la verdadera lección es que debemos invertir paz y cooperación, ya que siempre es más valioso que recurrir a la violencia. Gracias.